estamos estamos en línea ya con Doménica Barahona. Ella es licenciada en Turismo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con especialidad en Política Turística de la Universidad Oberta de Cataluña y la Organización Mundial del Turismo, consultora turística. Por supuesto, muy bienvenida, Doménica, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder acompañarlos. Gracias a ti por brindarnos tu tiempo. Realmente hay muchos temas de los que podríamos hablar contigo, Doménica, realmente con tus años de trayectoria y experiencias en distintos proyectos y en el turismo en general, pero más que nada queríamos comenzar hoy hablando sobre Bootcamp, que es una propuesta, les cuento a quienes nos estén escuchando, nos van a escuchar, es una propuesta que se ha llevado de manera virtual, no en una sola oportunidad, es un campamento para emprendedores, donde justamente se han realizado talleres, conferencias y más vinculadas al turismo y a los proyectos turísticos. Así que, Doménica, en principio te quiero pedir que nos cuentes cómo surge la idea de crear Bootcamp, cuántas veces se ha realizado y cuáles han sido los resultados y las experiencias. Bueno, el proyecto del campamento virtual para emprendedores es algo concebido durante la pandemia. Se efectuó una primera edición en el mes de junio, obviamente con finalidades sociales. Estábamos atravesando acá en el Ecuador, principalmente estamos divididos administrativamente por provincias, cantones, y uno de los cantones más golpeados a nivel sanitario era un lugar al cual pues yo tengo un cargo a nivel social. Entonces, una de las finalidades que buscábamos era básicamente que la actividad tradicional de colaboración con la comunidad no sea necesariamente yendo al campo, sino usando las herramientas digitales y aprovechando ciertas capacidades que tienen en este caso los emprendedores. Entonces, en ese trayecto fue que decidimos efectuar una primera edición, como lo mencionaba, y obviamente ahora aprovechando el aspecto profesional, el hecho también de sobre todo, querer contribuir a la reactivación inteligente del sector turístico acá dentro del Ecuador, decidimos hacer una edición ya especializada, en el cual pues involucraba diferentes áreas y sobre todo pues darle ese ánimo y creo que sobre todo esa confianza de que probablemente si no sabes, aprendes, o de lo contrario, si ya sabes, puedes cambiar tus conocimientos y sobre todo llevarlos a un siguiente nivel. Bien, ¿por qué, Doménica, se utiliza la figura de campamento para esta propuesta? Bueno, la propuesta, básicamente quisimos usar el campamento porque es un espacio, en este caso virtual, que va a permitir recibir información e insumos variados, y eso sobre todo pues va a contribuir a un conocimiento integral. No es lo mismo estar en un taller tradicional versus formar parte de algo en el cual pues vas a tener expertos, vas a aprender de todo un poco, y al final del día pues te vas a asegurar de que tu conocimiento técnico vaya a un nivel ya práctico, sea con ejercicios prácticos, con microtareas, todo enfocado pues a la idea general que tiene cada uno de los emprendedores. ¿Cuáles fueron las distintas instancias dentro de este encuentro virtual? Estamos hablando que, bueno, en primera instancia, pues el hecho de poder socializar, adentrarse un poco con la temática, es desafiante llevar a cabo un campamento, porque normalmente se concibe esa idea desde pues algo físico, algo que realmente también va a demandar tiempo, compromiso, y pues en primera instancia fue eso, de allí pues adentrarnos un poco a las temáticas que estábamos abordando. Era algo bastante importante. Empezar desde un taller, por ejemplo, de Design Thinking aplicado a turismo, ya llevar fotografía, storytelling, calidad turística, relaciones públicas, asesoramientos legales. Es algo realmente que en 3 días, con 10 expertos a nivel local y también internacional, porque tuvimos la visita, sobre todo el acompañamiento de una persona que es Enrique San Juan, conocido en marketing digital en turismo en España, y también de Maffer Larrea de Australia. Entonces, hasta el hecho de la logística y todo, pues implicó el esfuerzo y compromiso de todos.
Quería preguntarte cuáles fueron los resultados. No hace muchos días que se realizó el campamento, estamos hablando de los últimos días de noviembre. ¿Cuáles fueron los primeros resultados que ustedes pudieron extraer de la experiencia? Me refiero más bien a la respuesta que tuvo la convocatoria, las temáticas que se abordaron, si han visto entusiasmo, si han visto que la posibilidad realmente de muy en breve poder ver esos resultados aplicados a la realidad. Contame un poco cómo se sienten los y las organizadores, sobre todo, sobre los posibles resultados que se empiezan a ver. Claro, bueno, las expectativas eran muy altas. En la primera edición, como te lo menciono, o sea, yo ya tenía la responsabilidad y sobre todo la expectativa de que ya había capacitado a 300 emprendedores con resultados positivos. Entonces, ahora llevarlo a un campo pues que es conocido para mí, pero que en primera instancia no se ha efectuado, porque la realidad y el contexto es que sí existen campamentos para emprendedores, pero era la primera vez que se hacía en el país y sobre todo enfocado a turismo. Entonces era, de todos modos, en todas las perspectivas, era algo que obviamente generaba mucha expectativa y sobre todo interés. Los resultados variados y todos son positivos, porque estábamos lidiando desde la organización, planificación, pues con una realidad de que hay una desvinculación de los profesionales en turismo, de que también hay una pues depresión de la economía dentro del sector, entre otros factores más, que realmente hicieron que el proyecto llevado pues ahora a cabo durante la pandemia pues sea realmente algo desafiante para todos. Entonces, ya en cuanto a casos de éxitos empresariales, pues tenemos personas que realmente han visto la importancia de las herramientas, ya a nivel digital, nos comparten algunos mensajes diciendo que, o sea, les ha servido muchísimo para dar ese giro, ese mejor rendimiento del negocio, y eso realmente nos satisface, porque cuando planificábamos el proyecto, uno de los objetivos era eso, más allá del tema pues profesional y de darle calidad de servicio, era también cumplir con eso, retribuir ese conocimiento que tenemos a todas las personas que forman parte de este sector turístico y que probablemente no pueden acceder a todas las temáticas de una sola. Entonces estos campamentos les sirve para poder generar esas brechas, cerrar esas brechas de conocimiento que normalmente se ocurren, suceden cuando no tienes los recursos necesarios. Sí, absolutamente. Creo que si algo positivo podemos destacar de estos últimos meses es un poco eso, ¿no? Las instancias virtuales nos han acercado mucho en muchos casos, ¿no? No, capaz no podemos decir al 100% en todos, porque sí es verdad que sobre todo en Latinoamérica vivimos todavía esta brecha, pero sí en muchos casos se ha potenciado y eso es muy interesante porque sin dudas hay muchas propuestas que van a crecer de una manera grande, ¿no? En el futuro. Te quería preguntar si de estas mesas quizás pudieron decodificar, de estas mesas, de estas charlas, de estos talleres, pudieron decodificar alguna temática o algunas de las temáticas que fueron como las más elegidas, esos temas de los que la mayoría quería hablar o donde la mayoría de los asistentes se quería capacitar. ¿Pasó un poco eso con alguna de las temáticas? Sí, claro que sí. Inclusive hubo sorpresas, porque normalmente ya uno va detectando qué necesita el cliente, entonces por eso pues se incluyeron temas como marketing digital, fotografía, y evidentemente todos estaban a la expectativa de esas temáticas, pero creo que una de las mayores impresiones y sobre todo sorpresas para los organizadores y también incluso para los emprendedores era verle la utilidad del storytelling. Es algo que inclusive a veces lo solemos hacer, pero desconocemos que estamos aplicando una técnica en particular. Entonces sí hubieron impresiones así, o sea, gente que no sabía para nada la utilidad y que se sorprendió, se llevó un insumo nuevo, o gente que inclusive decía, bueno, normalmente lo hago, pero jamás tenía idea de cómo ya aplicarlo y ya llevarlo de una manera un poco más técnica. Y sí hubieron diferentes temáticas. Incluso el tema de asesoramiento legal. A nosotros nos interesa muchísimo también que la actividad turística se lleve por fines ya formales, y acá una de las falencias que suele ocurrir dentro del sector turístico acá en Ecuador es que no se llevan los emprendimientos ya a una etapa formal. Entonces también era otra de las necesidades que quisimos contribuir, o sea, enseñarle a la gente que hay oportunidades de inversiones, que pueden recibir asesoramiento, que hay muchas vías
para que realmente tu proyecto pueda tener un reconocimiento a nivel legal. Tal cual, totalmente. Me gustaría saber, Doménica, ¿cuál es la organización o asociación que está detrás de la organización de este campamento? Bueno, los organizadores es mi consultora, la consultora CTO. Sus siglas responden a un nombre en inglés que es The Critical Tourism Observer, el observador crítico de turismo. Bien. Estamos residiendo en la ciudad de Guayaquil. Somos quienes hemos creado este producto, lo hemos llevado ya de una manera especializada y pues buscamos como equipo de trabajo pues darles asesoramiento no solamente a las empresas, emprendedores y también pues a nuestros clientes como son los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Tienen los municipios que ustedes conocen? Claro. ¿Tienen algún proyecto a futuro, a mediano o corto plazo, alguna nueva edición, alguna propuesta nueva? ¿Con qué proyectos están ahora para el 2021? Bueno, estamos con una reestructuración, queremos darle un cambio. Una de las ideas más disruptivas que tenemos y que se ha comprobado un poco con estos proyectos es que no queremos ya continuar con el proceso normal de consultorías. ¿A qué me refiero? A que simplemente las cosas queden en papel. Yo como planificadora joven tengo muy claro cuáles son los proyectos y qué es lo que quiero hacer. Sin embargo, creo que es un momento para la industria de darle ese salto del turismo asociado a tecnología. Entonces estamos enfocándonos muchísimo a eso y eso implica pues muchas cosas. Aumentar más servicios en temas, por ejemplo, de análisis de datos, llevar también el tema de Big Data, claro, sistemas de calidad, pero ya automatizados. Hay muchas cosas que estamos haciendo y sobre todo un poco para ofrecer algo distinto que hasta el momento no se lo está efectuando. Te quería hacer una pregunta más, Doménica, que sí está vinculado, sé que está vinculado, pero quizás nos vamos a correr un poco del evento en sí mismo, que es que sé que has tenido una gran participación dentro de lo que es el programa Empoderamiento de las Mujeres en Turismo a través de competencias digitales empresariales. ¿Nos podrías contar un poco acerca de este programa y por dónde fue navegando, ¿no? ¿Qué otras instancias se han desprendido de este programa? Claro. Te cuento que es un proyecto que lo efectuamos a través del financiamiento de COLAR, que es el Consejo de Relaciones Internacionales Exteriores de Australia, también liderado por la Universidad de Griffith de Australia, ejecutado en Ecuador y en México, tanto con mi universidad, La Espol, y el Tecnológico Monterrey. La experiencia ha sido muy interesante y te lo comento particularmente porque jamás, te lo digo, yo siempre he estado muy enfocada en que a mí me gusta planificar, que las experiencias que he tenido han sido ligadas a eso y jamás había pensado o había visto quizás mi potencial en el tema de emprendimientos. Entonces, el año pasado ocurre este proyecto con mis profesores que ahora son colegas investigadores. Decidimos trabajarlo, ellos me invitaron y es una oportunidad creo que cambió mi vida porque cuando tuvimos que trabajar lo hicimos ya en campo, estábamos primero efectuando entrevistas dentro de las comunidades y comunidades que son muy vulnerables dentro del perfil costero de Ecuador. Entonces ya el hecho de tener ese acercamiento en territorio, de conversar, de escuchar las necesidades del otro, te sirve como profesional. Y pues bueno, empezamos con este proceso. Al final, ya desde allí, fue interesante porque al momento de capacitar, como usted lo lee, las herramientas digitales, teníamos perfiles muy distintos. Entonces no es lo mismo tener una persona que probablemente sí tuvo algún acercamiento tecnológico en su vida versus alguien que tiene todas las ganas de aprender, pero que no cuenta con las herramientas y no tiene idea por dónde empezar. Entonces, justamente en ese punto, pues lo efectuamos, aprendieron, ya tenía yo esos insumos de que realmente no se necesita hacer cosas técnicas, o sea, ciertamente son válidas, pero tienes que conjugarlo con actividades prácticas. Entonces, fue un primer acercamiento sin querer de lo que yo prácticamente buscaba y siempre ha marcado un poco mi criterio. Y ahora, casualmente estamos un poco trabajando el tema de las experiencias, de los aprendizajes que hemos tenido y próximamente pues estamos elaborando un paper científico que va a estar conjugando con
conjugado con el equipo de trabajo que tenemos en Australia. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy buena, muy bonita. Digamos que el tema de emprendimientos, hay muchas cosas por hacer, pero el rumbo que se le está dando y obviamente que yo estoy aprendiendo durante el camino es ya el tema de innovación y innovación social. Entonces me gusta mucho y prácticamente marcó un inicio de todo lo que estamos haciendo actualmente. Sí, absolutamente. Es un momento de mucha transformación, ¿no? Como estamos viendo, es así, adaptarse a cosas nuevas, conocer, descubrir, nunca dejar de estudiar y realmente estos espacios de unión son fundamentales. Por eso nos gusta desde aquí poder resaltar qué proyectos, qué programas, qué asociaciones, federaciones se han ido generando, sobre todo en los últimos tiempos, justamente para unir esas personas que, como vos dices, están interesadas, ya sea que tengan más, menos experiencia, más o menos herramientas, pero que tienen ese interés de vivir el turismo también, que es una actividad tan amplia, ¿no? Y que tanto nos ofrece. Bueno, como decía al principio, Doménica, realmente podríamos dialogar con vos sobre muchas temáticas vinculadas al turismo. La idea de hoy era específicamente poder saber qué había sucedido un poco en este campamento y contarle a la audiencia que existe esta propuesta, invitarles obviamente a seguir The Critical Tourism Observer, así lo pueden encontrar en las redes sociales para estar cerca de esta experiencia y por qué no participar a futuro o conectarse con la consultora para lo que sea necesario. Pero si antes que nos despidamos te quería pedir que nos cuentes un poco cómo está la situación del turismo en Ecuador actualmente. ¿Cómo estás viendo así a grandes rasgos esta situación de fin de año con alguna reapertura y cómo ves que se está moviendo Ecuador? Bueno, a nivel macro, dentro del marco de reactivación, pues hay muchas iniciativas, así como pues en toda la región ya contamos con el sello de Safe Travels, entonces eso también contribuye mucho para que tanto el destino como Ecuador y los establecimientos ya en particular tengan y generen esa confianza hacia los clientes y que empiece pues el desplazamiento. Las actividades, pues te cuento que ahora lo que estamos efectuando y más que nada está impulsando, como te mencionaba, estamos divididos a nivel administrativo por provincias y por cantones. Entonces, la idea de la provincia es la reactivación y en marco de eso pues está promoviendo actividades que tienen que ver con turismo rural o Bien. La ruralidad, como a veces lo mencionamos. Sin embargo, pues todo está muy cambiante. Hay actividades que se están reanudando, personas que ya se están desplazando, pero pues ahora ya las medidas restrictivas dentro de mi ciudad, por ejemplo, ya desaceleraron hasta cierto punto ciertas cosas. Entonces estamos como que en un vaivén entre lo que quiere hacer el Estado, lo que se está promoviendo como provincia y las medidas precautelares que está tratando de tomar la ciudad. Es un tema bien complicado, pero bueno, al final del día el mensaje está claro, y es que todos queremos reactivar, contribuir a esa actividad de cierto punto y sobre todo pues tomando conciencia de que los protocolos sanitarios son importantes al momento de tomar una decisión si vas a tomar un servicio o no. Sí, realmente lo que estás comentando no es una situación aislada para nada. Hay muchos lugares realmente en Latinoamérica que se está viendo esa situación, ese desfasaje quizás en las intenciones. Bueno, se ha visto la dificultad a veces de aunar criterios, no solo dentro de los territorios, sino también dentro de la región, ¿no? Se habla mucho de esto. Así que muchísimas gracias, Doménica, por brindarnos tu tiempo, toda esta información, por brindarnos tu opinión también acerca de lo que se está viviendo y contarnos sobre todo sobre estos emprendimientos que son tan importantes justamente en este escenario que estamos planteando. El hecho de poder reunirnos, aunque sea de manera virtual, y debatir estas temáticas, capacitarnos, es fundamental para crear las propuestas del futuro. Así que bueno, muchas gracias y espero que pronto nos volvamos a comunicar. Muchísimas gracias a ustedes, para mí es un placer poder acompañarlos, siendo tan profesionales y sobre todo con contenido que a mí en lo particular me está agradando muchísimo.